Descubriendo Ochate. En las tierras solitarias del condado de Treviño, a apenas 20 kilómetros de Vitoria, se alza el esqueleto de un pueblo envuelto en una leyenda negra que ningún visitante puede olvidar: Ochate, el llamado pueblo maldito. Un paraje donde incluso el viento parece arrastrar susurros de tragedia, cuyas ruinas han alimentado durante siglos los relatos más inquietantes de la península. Cuentan que Ochate, antaño próspero, vivió una acumulación de desgracias imposibles de ignorar: 3 epidemias devastadoras durante el siglo XIX, viruela en 1860, tifus en 1864 y cólera en 1870, que golpearon únicamente al pueblo mientras las aldeas cercanas quedaron indemnes, despertando el miedo atávico de una maldición. Los registros de la época narran cómo enfermos y cadáveres llenaron sus calles, mientras la torre de la iglesia de San Miguel presenciaba, impasible, el éxodo de los supervivientes. Así fue como Ochate, en apenas una generación, quedó condenado al olvido y al abandono, convertido en territorio de sombras. Pero la leyenda, lejos de apagarse con el tiempo, se reforzó con nuevas tragedias y hechos inexplicables. Relatan que en 1868 el párroco Antonio Villegas desapareció sin dejar rastro cuando se dirigía a la cercana ermita de Burgondo. Décadas después, en 1936, el pastor Jacinto Ramírez asesinó a un vecino en una disputa rodeada de misterio. Estos sucesos teñirían de rojo la crónica de un pueblo ya martirizado. Con el siglo XX llegaron los relatos de visitantes y curiosos que aseguraban escuchar voces, gritos y lamentos en mitad de la noche, o divisar luces inexplicables sobre las ruinas. Uno de los casos más conocidos es el del ufólogo Prudencio Muguruza, quien en 1981 fotografió una misteriosa esfera luminosa sobre la torre del pueblo, una imagen que, tras ser publicada en la revista Mundo Desconocido, despertó el interés de investigadores de lo paranormal y hasta de la NASA. Desde entonces, Ochate se convirtió en escenario de sesiones de espiritismo, apariciones fantasmales, psicofonías y todo tipo de rituales nocturnos, aumentando así la leyenda de sus puertas secretas a otros mundos. Caminando entre sus piedras, uno puede tropezar con los restos de la iglesia de San Miguel, la torre de San Juan, unas pocas casas resquebrajadas y la ermita de Burgondo. Son escenarios que, bajo la luz temblorosa del amanecer o entre la niebla al caer la tarde, parecen custodiar un secreto que nadie ha logrado descifrar. Testimonios de exploradores modernos hablan de sensaciones extrañas, de cambios bruscos de temperatura, e incluso de haber captado voces de niños entre las ruinas o sentir la presencia de ojos invisibles vigilando desde la penumbra. Ochate, cuyo propio nombre, de origen vasco, significa puerta secreta, sigue siendo una invitación a cruzar al otro lado de la realidad. Porque en este pueblo cada piedra tiene memoria y cada sombra, una historia que contar. Entre la historia documentada y la leyenda susurrada, Ochate permanece como refugio de los fantasmas del pasado y campo abierto para quien se atreva a buscar respuestas en la oscuridad. Así se forjó la leyenda de uno de los pueblos más malditos y misteriosos de España, un lugar donde la tragedia, el misterio y el miedo se entrelazan para siempre, aguardando a ser desvelados por quienes aún creen que hay puertas que nunca deberían abrirse. Pero déjame que te cuente lo que yo misma viví allí. Cuando tomé el camino hacia Ochate, sabía que iba a visitar un pueblo muerto, un conjunto de ruinas llenas de abandono. Pero lo que no esperaba era que ese viaje se convirtiera en una experiencia que aún hoy me sigue helando la sangre al recordarla. Al llegar, el silencio era absoluto. Un silencio que pesaba y se sentía en cada paso que daba sobre las piedras agrietadas y la tierra seca. La niebla comenzaba a descender justo cuando crucé el arco que marca la entrada al pueblo. El aire, frío y húmedo, parecía como si respirara con vida propia, envolviendo todo en una neblina que amortiguaba cualquier sonido. Caminé hacia la antigua iglesia de San Miguel, con sus muros agrietados y medianeras derruidas, y fue allí donde empecé a notar la sensación extraña de que no estaba sola. Algo invisible me seguía, o al menos eso creía yo. No había un solo pájaro cantando, ni un animal visible, pero de repente sentí un susurro leve, como un murmullo lejano que parecía querer comunicarse. Me detuve y, por un instante, el tiempo casi se congeló.
No sabía si era el viento o un no sé qué. Decidí avanzar hacia la torre de la iglesia, de pie, imponente en medio del paisaje desolado. Justo cuando la sombra de la tarde comenzaba a estirarse, una luz débil apareció en lo alto. No era el sol ni ninguna linterna que yo hubiera llevado. Era algo inexplicable, un resplandor tenue, como si la torre guardara una llama eterna, el rastro indestructible de aquellos espíritus que dicen vagan allí. Continué hasta la ermita de Burgondo, perdida entre arbustos y malas hierbas, y en ese momento, el aire se volvió todavía más frío, como si atravesara un portal hacia otra dimensión. Moví la cámara para intentar captar algo, pero no esperaba encontrar lo que después vería en la pantalla, una imagen borrosa, como una figura transparente, que parecía observarme desde la sombra. Al caer la noche, ya sin poder ocultar mi inquietud, me senté entre las piedras donde, según cuenta la leyenda, ocurrió aquel último aquelarre de tragedias y desapariciones. Cerré los ojos y escuché un ligero ruido, pasos que no eran los míos, risas o llantos que se fundían con el eco del viento. No aguanté más. La sensación de sentirme observada era continua. Los ruidos y las palabras eran reales, no tenía la menor duda. Corrí hacia mi coche y salí de allí. Mientras conducía hacia el hotel en el que dormiría aquella noche, el corazón me latía con fuerza. Para muchos, Ochate es solo historia o leyenda. Para mí, fue un encuentro con el misterio más puro, un suspiro de un tiempo ya pasado pero no olvidado que todavía se niega a reposar en su tumba de piedra. Pueblo maldito o puerta hacia lo desconocido, Ochate es, sin duda, un lugar que te atrapa y no te deja escapar del todo. Yo lo único que puedo decirte es que, desde que estuve allí, he soñado muchas veces con aquel sitio. Y que, a veces, cuando llega la noche y estoy a solas, me parece volver a escuchar aquellas voces. Puede que pienses que es mi imaginación, no lo sé, pero desde que me fui de allí, no he vuelto a ser la misma.